Daredevil es uno de los personajes más fascinantes y complejos de Marvel. Un héroe que ha pasado por las historias más oscuras, trágicas y emocionalmente intensas de los cómics. A diferencia de otros justicieros, Matt Murdock no solo enfrenta a villanos de la calle de Hell's Kitchen, sino que también lucha contra sus propios dudas, miedos y un incrementable sentido de la justicia que a veces lo lleva al límite. A lo largo de los años, ha sido protagonista de algunas de las mejores sagas en la historia del cómic, con autores legendarios como Frank Miller, Brian Michael Bendis y Ed Bruce Banner. En este vídeo haremos un recorrido por los cómics más importantes de Daredevil, desde su inicio hasta sus historias más recientes. Si alguna vez te has preguntado cuáles son las mejores historias del hombre sin miedo, quédate hasta el final, porque aquí tienes la guía definitiva para adentrarte en el mundo de Daredevil. Así que sin más, dentro intro y empezamos. Si hay una historia que define quién es Daredevil y hasta dónde puede llegar su existencia, esa es Born Again, escrita por Frank Miller. Publicada en 1986, esta historia es un verdadero descenso a los infiernos para Matt Murdock, una de las narraciones más oscuras y brutales del personaje. La historia comienza con Karen Page, el artículo amor de Matt, quien ha caído en la adicción a la droga y en su desesperación vende un secreto que cambiará la vida de Daredevil para siempre, la identidad de Matt Murdock como Daredevil. Este secreto llega hasta Wilson Fisk, el Kingpin, quien ve en esto la oportunidad perfecta para destruir a su mayor enemigo de una manera mucho más cruel que simplemente matándolo. A partir de aquí, Kingpin orquesta un plan maestro, destruir la vida de Matt pieza por pieza. Primero, usa su influencia para que el gobierno congele sus cuentas bancarias. Luego, manipula pruebas para que Matt sea acusado de corrupción y pierda su licencia como abogado. Poco a poco, Matt queda sin dinero, sin casa y sin aliado, hundiéndose en una espiral de paranoia, desesperación y locura. El verdadero poder de Born Again está en la forma en la que muestra la resistencia de Matt. A pesar de haber perdido todo, nunca se rinde. Su espíritu es destruido, pero no su voluntad. Incluso cuando está al borde de la muerte, logra levantarse y seguir luchando. Otro elemento clave de la historia es el uso de la fe en Daredevil. Miller refuerza la idea de Matt como un hombre profundamente católico, alguien que ve su misión como algo sagrado y que incluso en su momento más oscuro encuentra fuerza en sus creencias. Pero Born Again no solo es la historia de la caída de Daredevil, sino también de su renacimiento. Cuando todo parece perdido, Matt es salvado por su madre, una monja que le ayuda a recuperarse física y espiritualmente. Poco a poco reconstruye su vida y finalmente enfrenta a Kingpin en un último duelo que demuestra que aunque lo golpeen una y otra vez, Daredevil siempre vuelve. Born Again es más que un cómic de superhéroe, es una obra maestra del género noir. Es una historia sobre el poder, la corrupción, la redención y la inquebrantable determinación de un hombre que nunca se rinde. Si solo pudieras leer un cómic de Daredevil en tu vida, este sería el indicado. Para continuar este recorrido por los mejores cómics de Daredevil, tenemos que hablar del Hombre sin Miedo, escrito por Frank Miller e ilustrado por John Romita Jr. Publicado en 1993, este cómic es una de las mejores reinterpretaciones del origen de Daredevil, tomando los conceptos básicos de su historia y llevándolo a un nivel más crudo y realista. La historia nos muestra la vida de Matt Murdock desde su infancia en Hell's Kitchen, un barrio duro de Nueva York donde la violencia y el crimen son parte del día a día. Desde el principio vemos como Matt es criado por su padre, Jan Murdock, un boxeador que intenta mantenerlo alejado de la violencia y enseñarle que el verdadero poder está en la inteligencia. Sin embargo, el destino de Matt cambia radicalmente cuando salva a un hombre de ser atropellado por un camión, recibiendo en su rostro la carga de productos químicos que lo dejan ciego. Pero lo que parece ser una tragedia también le da un don. Sus otros sentidos se desarrollan de manera sobrehumana, permitiéndole percibir el mundo de formas que nadie más puede. El cómic también explora su relación con Stick, un maestro ciego que lo entrega en artes marciales y le enseña solo sus sentidos mejorados para luchar. La relación entre ellos es complicada, ya que Stick no es un mentor cariñoso, sino alguien que empuja más hasta sus límites físicos y emocionales. A medida que avanza la historia, vemos cómo Matt empieza a desarrollar su sentido de la justicia, pero también su conflicto interno entre la violencia y la moralidad. Además, esta historia introduce de una manera más oscura a Elektra, la mujer que marcará la vida de Daredevil. Aquí se nos muestra su relación con Matt antes de convertirse en la asesina que conocemos, explorando una dinámica llena de pasión, pero también de tragedia. Uno de los aspectos más interesantes del Hombre sin Miedo es que Frank Miller reconstruye la imagen de Daredevil,
alejándolos del héroe clásico y dándole un tono más urbano y callejero. Matt Murdock no se convierte en Daredevil de la noche a la mañana. Es un proceso de evolución donde la ira, la venganza y el dolor juegan un papel fundamental. Después de las historias oscuras y maduras de Miller, en 2001, Joseph Loeb y Tim Sale nos dieron una versión mucho más emocional y nostálgica del origen de Daredevil con Daredevil Yellow. Esta miniserie de 6 números no revienta su historia de origen, sino que la reinterpreta desde una perspectiva más íntima, enfocándose en los sentimientos de Matt y su evolución emocional. El cómic es una carta que Matt escribe a Karen Page, después de su muerte, recordando su primer año como Daredevil. Aquí, el tono cambia completamente respecto a las historias anteriores. Loeb nos muestra a un Matt más joven, ingenioso y con un sentido de justicia puro, antes de que la tragedia y el dolor lo endurecieran. Uno de los elementos más llamativos de esta historia es cómo Tim Sale usa el color amarillo para representar la nostalgia y la inocencia del personaje. Al inicio, Daredevil usa su clásico traje amarillo y rojo, un símbolo de esta etapa más esperanzadora. Pero a medida que la historia avanza y más experimenta la pérdida y el sufrimiento, el color se va desapareciendo, hasta que finalmente adopta el icónico traje rojo. Daredevil Yellow también destaca por su enfoque en la relación entre Matt y Karen Page, mostrándonos cómo se enamoraron y cómo esa relación definió gran parte en la vida de Daredevil. Aunque sabemos que su historia terminará en tragedia, este cómic logra capturar la belleza de sus primeros momentos juntos, dándole un tono melancólico y conmovedor. Si bien esta historia no es crucial para entender la evolución de Daredevil, es una de las más emocionantes y bellamente narradas de su historia. Si quieres ver una versión más humana y sentimental del hombre sin miedo, este cómic es lectura obligatoria. Si Frank Miller convirtió a Daredevil en un personaje oscuro y trágico, Brian Michael Bendis llevó ese tono a otro nivel, en una de las etapas más influyentes y aclamadas del personaje. Con el arte sucio y realista de Alen Maleev, este ron definió a Matt Murdock en una de las historias de largo alcance que los puso contra las cuerdas como nunca antes. La base de la historia de Bendis es simple pero devastadora. La identidad de Daredevil es expuesta al público. Desde el primer arco, el New York Post publica una noticia en la que revelan que Matt Murdock es el hombre sin miedo. Aunque Matt intenta negar las acusaciones, la semilla de la duda está plantada, y esto lo lleva a enfrentarse no solo con sus enemigos, sino también con el sistema legal, el FBI, la prensa y hasta la mafia de Nueva York. Uno de los aspectos más brillantes de este run es que Bendis trata a Daredevil como si fuera un personaje de una novela negra. La narrativa es lenta, calculada y con una atmósfera de tensión constante. A lo largo de su etapa, vemos a Max cada vez más acalorado, tomando decisiones desesperadas, al punto de autoproclamarse el nuevo Kingpin de Hell's Kitchen en un intento por mantener el control del crimen en su territorio. La relación de Max con Kingpin también evoluciona de manera brutal. En una de las escenas más icónicas del cómic, Daredevil derrota a Fish a golpes frente a toda la mafia de Nueva York y les advierte que nunca más vuelva a Hell's Kitchen. Bendis también desarrolla la relación de Max con Elektra, Foggy Nelson y Mila Donovan, mostrando cómo su doble vida afecta a todo lo que lo rodean. Además, introduce a villanos como Mr. Phil, el Búho y Bull Eyes, quienes aprovechan la vulnerabilidad de Daredevil para atacarlo en los momentos más bajos. El final de esta etapa es demoledor. Matt termina en prisión, rodeado de criminales que él mismo ayudó a cancelar. Es una conclusión que muestra lo inevitable de su destino, dejándolo en una situación desesperada que servirá como base para la siguiente gran etapa del personaje. Si Bendis dejó a Matt Murdock en el peor escenario posible, Ed Brubaker tomó ese punto de partida y lo convirtió en una auténtica pesadilla. Su etapa comienza con Matt encerrado en prisión, rodeado de los mismos criminales que él ayudó a cancelar. Wilson Fisk, Bull Eyes, Hammerhead y el Búho están allí, esperando la oportunidad perfecta para acabar con él. Desde el inicio, Brubaker deja claro que su Daredevil es una historia de supervivencia y desesperación. Sin su traje y sin la posibilidad de esconderse, Matt debe luchar cada día por mantenerse con vida. Mientras tanto, Foggy Nelson, su mejor amigo y único aliado, es brutalmente apuñalado, lo que empuja a Daredevil al límite. Uno de los puntos más brillantes de este arco es ver cómo Brubaker mantiene la tensión constante. La historia no da tregua, Matt intenta escapar, pero cada paso que da lo hunde aún más en el caos. Para hacerlo aún más interesante, introduce a un personaje nuevo, el hombre sin rostro, un misterioso prisionero que parece ser tanto un aliado como una amenaza. Cuando finalmente escapa, Matt no vuelve a Hell's Kitchen como un héroe, sino como un hombre roto. Su obsesión por la venganza lo lleva a una serie de decisiones que ponen en riesgo todo lo que alguna vez defendió. Además, la aparición de Kingpin y el regreso de Karen Page en forma de alucinaciones lo hunden aún más en la desesperación.
Brubaker no solo continúa el tono noir y realista de Bendis, sino que lo lleva a un nivel aún más trágico. Su Daredevil es un hombre que siempre parece estar a un paso de la redención, pero que nunca la alcanza del todo. Uno de los momentos más impactantes de esta etapa ocurre en el arco El Retorno del Rey, donde Kingpin intenta abandonar su vida criminal, pero es arrastrado de nuevo a la violencia cuando su familia es asesinada. Este evento provoca una guerra entre Fisk y Daredevil, con consecuencias devastadoras para ambos. La historia de Brubaker es una de las más extensas y mejor escritas del personaje. Es el Daredevil más humano, roto y complejo. Un hombre que se enfrenta no solo a sus enemigos, sino a su propio demonio interno. Si te gustó la etapa de Bendy, este run es su evolución natural y un imprescindible para cualquier fan del hombre sin miedo. Después de años de historias oscuras, trágicas y llenas de desesperación, el Daredevil de Mark Waid trajo un cambio radical al tono del personaje. En lugar de seguir hundiéndolo en la miseria, Waid decidió llevarlo a la dirección contraria, un Daredevil más optimista, aventurero y heroico, pero sin perder la complejidad psicológica que lo define. El gran robo de esta etapa es que no ignora lo que vino antes. Matt Murdock sigue siendo un hombre traumatizado por su pasado, pero en lugar de dejarse consumir por la oscuridad, decide afrontar la vida con una actitud diferente. Su filosofía cambia. En vez de dejarse arrastrar por la desesperación, intenta encontrar el lado positivo en cada situación. Esto no significa que esta etapa sea ligera o sin desafío. Al contrario, explora el estrés postraumático de Matt de una manera única. En varias ocasiones vemos cómo su mente intenta ocultar el dolor con una sonrisa, pero los fantasmas del pasado siguen acechándolo. Es una representación brillante de cómo una persona puede aparentar estar bien mientras lucha con su propia psique. En términos de acción, esta etapa también es dinámica y emocionante. Daredevil se enfrenta a villanos clásicos como Claw, Mr. Fear y The Spot, pero también introduce nuevas amenazas como Ikari, un enemigo con las mismas habilidades que él, pero sin su debilidad ante el sonido. Uno de los momentos más impactantes de esta etapa ocurre cuando los poderes de Daredevil empiezan a fallar y su percepción del mundo se distorsiona. Esto lo obliga a enfrentarse a la posibilidad de que algún día podría quedar completamente indefenso. El arte de Paolo Rivera y Chris Shane complementa perfectamente el tono de la historia. En lugar de la estética sucia y realista de Bendy y Brubaker, aquí tenemos un estilo limpio y dinámico que resalta la agilidad y energía de Daredevil. El Daredevil de Mark Waid es una de las versiones más frescas y originales del personaje. Es una historia que demuestra que puede haber paz incluso en la vida de un héroe tan atormentado. Si buscas una lectura diferente pero igual de brillante, esta actuación obligatoria. Tras el optimismo y la frescura que Waid le dio a Daredevil, Charles Soule lo trajo de vuelta a su tono oscuro y callejero, pero con un enfoque legal más fuerte debido a la experiencia del propio Soule como abogado. Lo primero que llama la atención en esta etapa es que Matt Murdock vuelve a Nueva York, ahora trabajando como fiscal de distrito en lugar de defensor. Esto le da una perspectiva distinta en la lucha contra el crimen, ya que ahora tiene el poder dentro y fuera de los tribunales. Otro cambio importante es que su identidad secreta ha sido restaurada. Nadie recuerda que Matt Murdock es Daredevil, algo que no se explica de inmediato, sino que se va revelando con el tiempo. Este misterio le da un aire intrigante a la historia. La serie introduce a un nuevo compañero de Daredevil, Samuel Chang, alias Blind Spot, un joven inmigrante que busca convertirse en héroe bajo la tutela de Matt. Su relación es fundamental en la historia, especialmente cuando Blind Spot es brutalmente atacado por uno de los villanos más aterradores de esta etapa, el Artefacto, un asesino sádico con un retorcido sentido del arte. A lo largo de esta etapa, Daredevil se enfrenta a Kingpin, quien ahora busca convertirse en alcalde de Nueva York, lo que representa un desafío completamente nuevo. En lugar de pelear en los callejones, Matt debe enfrentarlo en el mundo de la política y la legalidad, algo que le resulta incluso más frustrante. Uno de los momentos más impactantes ocurre en Major Field, cuando Kingpin logra ganar las elecciones y convierte a Daredevil en un criminal buscado. Este arco muestra cómo Wilson Field usa el sistema para aplastar a su enemigo, en lugar de recurrir a la violencia directa. Seguramente esto es lo que veamos en la serie de Daredevil Born Again. La etapa de Charles Soule es una de las más infravaloradas de Daredevil. Aunque no tiene el mismo reconocimiento que Miller, Bendis o Brubaker, es una de las historias que mezcla acción, misterio y un enfoque legal sólido, con momentos de gran impacto emocional. Si las etapas anteriores llevaron a Daredevil por el camino del realismo noir, la tragedia y la lucha constante contra su propia moralidad, Zdarsky llevó todo esto al extremo en lo que muchos consideran una de las mejores historias modernas del personaje. Desde el primer número,
Zdarsky deja claro que su Daredevil será una exploración profunda del concepto de la justicia y la redención. La historia comienza con Mark recuperándose de una lesión grave tras haber estado al borde de la muerte. A pesar de su estado debilitado, intenta volver a la acción demasiado rápido, lo que provoca que accidentalmente mate a un criminal. Este evento sacude su mundo por completo. Daredevil siempre ha estado en la legal línea entre la justicia y la venganza, pero ahora debe enfrentarse a la posibilidad de que ha cruzado un punto sin retorno. Esto le lleva a una crisis de fe devastadora, donde Mark renuncia temporalmente al manto de Daredevil y busca redimirse a nivel personal. Mientras tanto, Hell Kitchen enfrentan una guerra de bandas, con Kingpin ahora en el papel más político y con la mano, y los Strongwing, una familia de multimillonarios corruptos moviendo los hilos del crimen. Uno de los puntos más impactantes de esta etapa es la evolución de Elektra, quien asume el rol de Daredevil cuando Max es encarcelado. Su versión del hombre sin miedo es más letal y eficiente, pero también busca demostrar que puede ser algo más que una asesina. En el arco Devil Ray, Zdarsky lleva la historia a un punto más explosivo. Whistle Finn, ahora alcalde de Nueva York, prohíbe a los superhéroes y desata una persecución contra todos ellos, incluyendo a Daredevil. Este evento trae momentos inolvidables, como la brutal pelea entre Daredevil y Kingpin, donde Finn llega al punto de matar a su propio hijo en un ataque de furia. Esta etapa no es solo una de las más impactantes y reflexivas de Daredevil, sino que también cierra su historia de una manera épica y emocional, con May Elektra redefiniendo lo que significa ser Daredevil. Si quieres leer una historia moderna, brutal y emocionalmente compleja, esta es una de las mejores que ha tenido el personaje en los últimos años. Y con ello llegamos al final del vídeo. Daredevil es sin duda uno de los personajes más fascinantes y profundos de Marvel. A lo largo de los años, sus historias han explorado la lucha entre la justicia, la venganza, la fe y la desesperación, y también la constante batalla entre la luz y la oscuridad en su vida. Si aún no has leído las historias de las que hablo en este vídeo, te recomiendo que lo hagas, no solo porque son esenciales para conocer a Matt Murdock, sino porque representan lo mejor que Marvel ha ofrecido en términos de narrativa madura, acción intensa y desarrollo de personaje. Déjame en los comentarios cuál es tu historia favorita de Daredevil o si crees que me faltó algún cómic en la lista. Y si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido sobre el universo Marvel. Y por supuesto, antes de que te vayas, recuerda que ahora puedes hacerte miembro del canal para obtener beneficios exclusivos como emojis personalizados, acceso a vídeos antes que nadie, contenido exclusivo y la oportunidad de elegir el tema de un vídeo al mes. También puedes unirte a mi Patreon, a mi comunidad en Discord y a mi grupo de Telegram, donde seguimos debatiendo sobre cómics, UCM y mucho más. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.